Bien, buenos días. Uy, esta voz para empezar no apunta bien, ¿eh? Es una alegría volver a abrir la palabra de Dios juntos en esta mañana, también ver la iglesia pues tan concurrida en este mes de julio y encantados también de contar con muchos de vosotros que nos visitáis hoy por primera vez. Es una bendición contar con vosotros y esperamos que salgáis también muy edificados en esta mañana por la palabra y por todo el culto en general. Como digo, es un privilegio abrir la palabra en esta mañana. Y hoy vamos a estar haciendo un parón en la serie de sermones que estamos haciendo a través del Evangelio de Marcos. Y vamos a irnos a hacer un pequeño paréntesis y nos vamos a situar en el libro de los Salmos. Hoy vamos a estar atendiendo al Salmo 117. Es el salmo más corto, de hecho podríamos decir el capítulo más corto de toda la Biblia. Salmo 117 solamente tiene 2 versículos, pero los que ya tenéis experiencia aquí sabéis que eso no significa que necesariamente el sermón es corto. Lo vamos a intentar. El título del mensaje en esta mañana, como tenéis aquí detrás, quizá es un poco provocador, no lo sé. Una alabanza católica y evangélica, pero espero poder describir y definir un poco mejor esos términos a lo largo del sermón. Vamos a ir juntos, si os parece, a este salmo, vamos a leerlo. En primer lugar, Salmo 117. Y dice así: Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Cuando uno echa la mirada a nuestro mundo y ve lo desfragmentado que está, lo enfrentado que están los pueblos y las naciones entre sí, puede preguntarse, y es legítimo, ¿existirá algún nexo que pueda unirnos definitivamente? Y la respuesta, por inverosímil que te parezca, es afirmativa. El Evangelio de Jesús tiene el poder de unir a los pueblos bajo un mismo lenguaje: la alabanza a Dios por su amor. Y de hecho esa es la misión de la Iglesia en el mundo, reunir a los pueblos en una misma alabanza que, como nos muestra aquí en el Salmo 117, y he aquí esos 2 términos, es católica en su extensión y evangélica en su intención o en su contenido. Este Salmo 117 forma parte de una colección más amplia que abarcan los salmos del 113 al 118, y la temática en ellos tiene que ver con la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Estos salmos se cantaban durante la celebración de la fiesta de la Pascua judía, y así fueron también cantados por Jesús y sus apóstoles aquella noche en el aposento alto cuando instituyó la Santa Cena. Estaban celebrando la Pascua. Lo que está haciendo aquí el Salmo 117 es tratar de ampliar las verdades del Éxodo. Es decir, que Dios es el Redentor de Israel y pretende extenderlas a todo el mundo, a toda la superficie terrestre. Una verdad que saldrá a la luz de una forma plena con la llegada de Jesús a este mundo y su obra en la cruz. Pues así vamos a acercarnos juntos a este pequeño salmo que, como en una ocasión dijo el famoso predicador inglés del siglo XIX, Charles Spurgeon, es muy pequeño en su letra, pero es muy grande en su espíritu. Y vamos a aprender de su contenido a través de 2 puntos principales. El primero lo titularemos el llamado a la alabanza, y el segundo, las razones de la alabanza. Y finalmente, un tercer punto para concluir, donde veamos algunas aplicaciones para nosotros. Si nos importa, voy a cerrar aquí la puerta. Muy bien. Pues comencemos viendo el primero de estos puntos, el llamado a la alabanza. Y nos encontramos aquí con un mandato en primer lugar. Comienza el Salmo con una exhortación: alabad. En una era donde la inteligencia artificial parece que lo va a dirigir absolutamente todo, podemos estar convencidos de algo que está fuera de su alcance. Y es la capacidad de asombrarse. Es la capacidad de contemplar sus datos y alabar. Eso no puede hacerlo la inteligencia artificial. Los seres racionales, tanto los angélicos como los humanos, hemos sido creados para alabar y para recrearnos en el objeto de nuestra alabanza. Todos alabamos, pero la cuestión aquí es ¿a qué o a quién? Si eso que alabamos es digno, es adecuado, es beneficioso incluso para nosotros o no.
Y eso nos lleva a lo segundo que encontramos aquí, y es el objeto. El Salmo dice, alabad a Jehová. La capacidad que tenemos de contemplar y alabar transforma nuestro carácter. Y eso va a ir estrechamente vinculado a la calidad del objeto que alabamos. Va a depender mucho de aquello a lo que estamos alabando. Son los objetos que más alabamos los que van a acabar moldeando nuestra vida, guiándola. Por ejemplo, si uno alaba sobre todo al dinero, pues su vida va a estar dirigida por la ambición, si no incluso por la codicia, ¿verdad? Si uno alaba sobre todo al placer, pues su vida va a estar siempre guiada por las nuevas experiencias, las sensaciones. Si uno alaba sobre todo la intelectualidad, pues su vida va a estar guiada por todo lo que tiene que ver con el campo académico, estudios, libros. Si uno alaba sobre todo a la familia, pues la vida va a estar guiada por el hogar, por preservar el matrimonio, por mantener siempre a los hijos cerca. Vemos entonces que los objetos que escogemos en la vida para alabar no son neutrales sobre nosotros, influyen. Nos vuelven, como dice el Salmo 115, que forma parte de esta colección, semejantes a ellos. Depende de lo que escojamos. Y es en este sentido que podríamos clasificar en dos categorías realmente los objetos de nuestra alabanza. Fíjate qué sencillo lo podemos hacer. Dos categorías. Creador o creación. Una de dos. O bien alabas a las cosas creadas, que pueden no ser malas, o alabas al creador de las cosas. Y según la Biblia, esto es muy importante, porque equivocarse en esta elección, situar donde no debe estar aquello que alabas, es lo que está detrás de toda corrupción humana. Es lo que florece toda nuestra corrupción. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, hablando del hombre que cambió la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, y lo acaba diciendo, el cual es bendito por los siglos de los siglos, es la fuente de toda bendición, no tiene punto de comparación. El punto aquí es este: contra más bajo apuntes, más bajo vivirás. Contra más arriba apuntas, vas a vivir con más altura. Este salmo nos apunta, nos llama a apuntar a lo más alto, a lo que está más arriba, a hacer del objeto de nuestra alabanza al mismo Creador, a quien por cierto aquí lo llama Jehová, y ese es el nombre que lo está presentando no solo como el Creador, sino como un Dios personal, un Dios que busca una relación contigo y conmigo, una relación salvadora y amorosa con todos los que confían en Él. Es este al que el Nuevo Testamento va a llamar el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Jesús, su vida encarnada, su enseñanza y, por supuesto, especialmente su muerte y resurrección por pecadores, que podemos contemplar a ese Dios. Y como dirá el apóstol Pablo, vamos a ser transformados por el objeto de esa alabanza. Vamos a ser transformados, dicen 2 Corintios, de gloria en la misma imagen. Todo lo que Dios es en Jesús y su evangelio debe ser el objeto diario de nuestra alabanza. Y eso va a ser transformador, para bien. Pero además, si hemos visto el mandato y el objeto, alabad a Jehová, nos encontramos aquí también con el sujeto, quiénes son los que alaban. Y el Salmo, fíjate, se dirige a todas las naciones, a todos los pueblos. Es en ese sentido que hablo de una alabanza católica, universal. La promesa de Dios a Abraham, ya en Génesis, incluía todas las familias de la tierra. Eso nos está diciendo que la nación de Israel nunca fue la meta del plan de Dios. La nación de Israel solamente era el principio del plan de Dios. La meta del plan de Dios es establecer un pueblo formado por gentes de toda lengua, de toda nación. Y esto que es incipiente en el Antiguo Testamento se hace evidente en el Nuevo Testamento con la llegada de Jesús y su Evangelio. En la gran comisión que encontramos al final del Evangelio de Mateo, Jesús dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. Y eso es lo que va a dar lugar a la Iglesia universal de Cristo, a la que, fíjate, Pablo en su carta a los Gálatas la llama el Israel de Dios. Esa es la Iglesia universal. De hecho, y lo hemos leído, el mismo apóstol Pablo cita el Salmo 117, este verso 1, en Romanos 15, 11, que acabamos de escuchar esa lectura que nos ha hecho Teresa, para referirse a la extensión del Evangelio de Cristo
a todas las naciones, más allá de las fronteras judías, a los gentiles. Ahora, y me llama la atención esto, qué interesante que este salmo y Pablo, haciéndose eco del mismo, también enmarcan la misión del Evangelio y de extender ese Evangelio en un contexto de alabanza, porque esos son los salmos también, ¿no? Alabanza. Y Pablo entiende su misión en esta vida, en ese marco de alabanza. ¿Y qué piensas cuando oyes hablar de la misión de la Iglesia? O de tu misión como cristiano. Ya sabes, ¿no? Vas a algún sermón que se titula Nuestra responsabilidad de evangelizar, o alguna conferencia, o algún taller, y ya enseguida nos entran los sudores. Ahora me van a hacer sentir mal, seguro, porque no lo hago bien, o porque no hago nunca lo suficiente. Quizá palabras como predicar, o bautizar, o discipular vienen a la mente, y todo eso está bien. Pero mira el enfoque de este salmo y de Pablo. La misión es alabanza. Extendemos alabanza. Proclamamos el Evangelio, hacemos discípulos de Jesús, nos reunimos en culto público y todo lo que hacemos en la Iglesia para que gente de toda nación conozca a Cristo. Y conociendo a Cristo, Dios sea alabado como merece serlo. Y eso reporta en bendición y en felicidad para aquellos que lo alaban. Pablo dice en ese mismo texto de Romanos 15 que él ministra el Evangelio con esta meta, para que los gentiles le sean ofrenda agradable a Dios. Él está pensando en un culto de adoración, vidas enteras que alaban a Dios. Es por eso que él dice, todo lo he llenado con el Evangelio de Cristo. Él ve eso como dejar el rastro, el aroma de Cristo por todas partes. Pablo lo veía como una misión doxológica. Los que estáis en esta iglesia ya entendéis esta palabra, porque a veces acabamos nuestros cultos con una doxología. Hoy acabaremos así también, ¿verdad? Una palabra de alabanza. Él ve su misión como una alabanza. La misión del Evangelio, prometida a Abraham al comienzo, cumplida en Cristo, es lograr que gente de toda nación se unan como un solo pueblo en una misma alabanza. Y este Salmo 117 es una invitación a la Iglesia y a cada uno de nosotros a participar, a colaborar con esa misión y a todas las gentes a creer el Evangelio y a unirse a esta alabanza también. Ahora, si hemos visto el primer punto, el llamado a la alabanza, pasemos al segundo, las razones de la alabanza. Y este punto se justifica con la primera palabra del verso 2, aquí que traducimos como ¿por qué? ¿Por qué las naciones deben alabar a Dios? ¿Por qué debemos formar parte de esa alabanza? Y la respuesta la podríamos resumir en esta cláusula. Por su pacto de gracia. Por su pacto de gracia. Déjame definir un poco mejor esto. Este pacto se encuentra aquí resumido en dos atributos que aparecen en este salmo y que aquí aparecen traducidos como misericordia y fidelidad. Su misericordia y fidelidad. También podría traducirse fidelidad aquí como verdad. Este pacto tiene que ver con las condiciones en las que Dios, después de la caída del ser humano en el Edén, ha decidido relacionarse con pecadores que se arrepienten y confían en su salvación. Antes de Cristo, en lo que entendemos como el antiguo pacto, la primera fase, el preámbulo, podríamos decir, de ese pacto de gracia. Esto se demostraba siguiendo la fe en Jehová, uniéndote a la nación de Israel, bajo la ley de Moisés y sus ceremonias. Ahora, tras la llegada de Cristo, lo que entendemos como el nuevo pacto, el pacto de gracia en su fase final, todo cobra luz, todo madura. A partir de ahora esto se demuestra siguiendo al Señor Jesús como Salvador, en arrepentimiento y fe toda tu vida. Todos los creyentes del Señor podemos esperar cada día misericordia y fidelidad de parte de Dios todos los días de nuestra vida. Ahora, quizá podríamos entrar un poco más en cada una de esas palabras. La palabra hebrea, que aquí se traduce como misericordia, no nos está hablando simplemente del amor general de Dios por su creación. Nos está hablando de una manera especial de su amor salvador, del amor de Dios al rescate del ser humano. Este es un amor que toma la iniciativa. Es un amor que busca, es un amor que llama, que rescata, que transforma y que afirma, que asegura.
Fíjate si es salvador este amor, que dice que lo ha engrandecido sobre nosotros. Es como un peso, bendito peso, ¿no? Que el peso de Dios sobre mí sea su amor, su amor. Literalmente, eso que dice aquí de que ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, quiere decir que ha sido fuerte, que ha prevalecido sobre nosotros. Es un amor fuerte, eficaz, victorioso, que no suelta al objeto de su amor fácilmente, que se resiste a dejar de amarlo, incluso a pesar de nosotros. Nota aquí que este nosotros, dice, ha engrandecido su misericordia sobre nosotros, y antes está hablando de naciones. Este nosotros es inclusivo. Está hablando o está incluyendo a israelitas y a naciones como un solo pueblo. No importa el trasfondo de cada uno, el trasfondo religioso, cultural, social, tu currículum vitae, no importa, su amor prevalece y puede más que nosotros. Y eso es maravilloso. Normalmente cuando cruzamos la carretera, vamos paseando con mis hijos, y vamos a cruzar la carretera, yo les sujeto de la mano, y ellos también me dan su mano, pero la mía les agarra más fuerte. Y si por casualidad alguno de ellos, quizá el más pequeñito, que es un poquito más movido, trata de soltarse, yo no se lo voy a permitir. Mi mano prevalece sobre la suya, más que la suya sobre la mía. Así es el amor de Dios sobre los que confían, no en su propia identidad, no en su historial o en sus capacidades, sino en su amor salvador. Y le aman por ello. De hecho, Él no nos ama porque nosotros le hemos amado. Nosotros le hemos amado porque Él nos ha amado de esa manera fuerte, primero a nosotros. Nuestro amor es solamente un resultado de su amor fuerte y salvador, venciendo sobre nosotros y conquistando nuestro amor hacia Él. Ahora, ¿cuánto podemos esperar que dure ese amor sobre nosotros? Podríamos pensar, ¿no? Sobre todos los que creemos. Pues lo asegura el segundo atributo, la fidelidad de Jehová, dice aquí, es para siempre. La fusión de los dos quedaría así, el amor fiel de Dios. Ese es el amor de su pacto por todos los que confían en Él. No hay un solo día, no hay un solo momento, no hay una sola dificultad en tu vida por la que estés pasando ahora mismo en la actualidad, que caiga fuera del amor de Dios, que esté fuera de ese amor fuerte y fiel sobre tu vida. Pablo dice que nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, no fuera de Él. Ahí está su fidelidad o su verdad en ese sentido, por lo tanto no miente. Lo que hace es extender la sombra de ese amor como una realidad omnipresente a todos los días y a todas las circunstancias de tu vida. De manera que todo responde a su amor, incluso lo que no entiendo también. Su amor está entretejiéndolo en mi vida también. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice Pablo, ¿no? Por su mismo amor salvador, fuerte, fiel. Estoy persuadido, tú puedes decir también con el apóstol Pablo de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Su amor fiel no nos va a abandonar jamás. Ahora, para entender mejor esto, porque quizá estamos hablando de una manera muy inmaterial al pensar en un pacto, pero en definitiva de lo que estamos hablando aquí cuando pensamos en ese pacto de gracia, en el amor fiel de Dios hacia nosotros, es del Cristo del Evangelio. Estamos hablando de una persona, no estamos hablando de algo que Dios nos da. A menudo pensamos así en la gracia, ¿verdad? Algo que Dios nos da. O incluso en la salvación, pensamos en esos términos impersonales, como ese niño al que le haces un regalo, ¿verdad? Lo coge y se lo lleva lejos para desenvolverlo y a jugar con él sin ti. Muchas veces pensamos en la salvación de esa misma manera, una vida nueva que Dios nos regala a través de Jesús para que la utilicemos al margen suyo. De hecho, a veces pensamos así en el cielo, ¿verdad? Llegar allí y decirle, hola Jesús, gracias por todo, y a correr. No, eso no es la salvación. Dios no nos da, en primer lugar, una salvación. Dios nos ha dado un Salvador. Él es la tierra prometida. De esa tierra fluye leche y miel. Él lo es absolutamente todo. Su amor fiel no es algo que nos da, sino una persona encarnada.
hablando de ese Mesías, ¿verdad? De ese Cristo que vendría. Dios dice por boca de Isaías: te pondré por pacto al pueblo. Fíjate, el pacto no es algo que Dios hace simplemente con nosotros, el pacto es alguien. El pacto encarnado es Jesús. Tanto es así que Juan en su Evangelio, en el primer capítulo, dice, cuando está describiendo a Jesús, que ese Dios, esa palabra eterna se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿lleno de qué? De gracia y verdad. El pacto de gracia de Dios. El amor fiel de Dios no es algo que Él te da, es alguien que Él te da para ti. Por eso es que sigue diciendo Juan en su Evangelio: de su plenitud tomamos todos. Y Jesús dirá: separados de mí, nada podéis hacer. Todo absolutamente se encuentra en Él. Por eso para Pablo, ser salvo es sinónimo de estar en Cristo, como estamos viendo en la serie de sermones en el libro de Efesios, ¿verdad? Ser salvo es estar en Cristo. Es estar ubicados en Él, unidos a su persona y a los beneficios de su sacrificio, que son tuyos y míos, a través de la fe. Y es por esto que hablo de una alabanza evangélica. Solo en Cristo, solo a través de la fe. Cristo es el amor fiel de Dios encarnado por nosotros y para nuestra salvación. Así que no te escondas detrás de otra cosa para experimentar el mayor amor que puedes experimentar en esta vida. No te escondas detrás de ningún logro, ni detrás de ninguna opinión de nadie, ni detrás de ningún currículum, ni detrás de ninguna religión, ni detrás de ninguna relación. Ahí no vas a descubrir el mayor amor de todos. Escóndete en Cristo. Él es el amor fiel de Dios, hecho carne, para ti y para mí. Y así quisiera dejaros en este último punto con algunas aplicaciones, concretamente con 3. En primer lugar, hoy aprendemos que toda la vida del cristiano es una vida de alabanza, absolutamente toda. ¿Cómo es tu vida de alabanza? No te estoy preguntando si cantas más o menos diariamente. Me refiero a la meta de todo lo que haces en la vida. Toda tu vida en general y de manera especial, como nos apunta este salmo también, tu inversión en la vida de otros, ya sea amando, compartiendo el Evangelio, haciendo discípulos, ha de buscar siempre alabar al Señor, que el nombre del Señor sea conocido, que sea contemplado, que sea admirado a través de todo lo que haces, en todo lo que haces, por todos aquellos para los que haces algo. Es por eso que quizá nos pueden ayudar estas 3 recomendaciones, para que toda nuestra vida y todo lo que hacemos sea una alabanza a Él. Ora todo el tiempo, antes de ninguna cosa, al comienzo de cada día: Señor, santificado sea tu nombre. Eso no solamente es una frase que queda bien allí en el Padre Nuestro, utilízala como el principio motor de tu vida. Detrás de todo lo que quiero hacer hoy, detrás de todas las cosas, que tu nombre sea santificado, que tu nombre sea conocido como la meta de todo. En segundo lugar, para que toda tu vida sea una alabanza a Dios, procuremos hacer todo de acuerdo a su palabra. Dice el Salmo 138, porque Él, Dios, ha engrandecido su nombre y su palabra sobre todas las cosas, de manera que yo no puedo alabar bien lo primero si no me conformo bien a lo segundo. Procuremos hacer todo lo que hacemos conforme a su palabra. Y en tercer lugar, para que todo lo que haces sea una alabanza a Él, diremos como le dijo el profeta Jeremías a su discípulo Baruc: no busques para ti grandezas. No busques grandes cosas para ti en la vida. Los falsos maestros, esto se ve bien en la carta a los Gálatas del apóstol Pablo, buscaban invertir en la vida de otros para acabar formando su propia imagen en ellos y que todos pudieran reconocer el trabajo que han hecho. Fíjate qué diferente Pablo. Pablo dice, esto está ahí en Gálatas 4, que sufre dolores de parto, no porque su imagen, sino porque la imagen de Cristo sea formada en aquellos a los que está sirviendo. Se cuenta que en una conferencia cristiana se invitó a 2 famosos predicadores. Uno de ellos era nada más y nada menos que el que ya mencioné al principio de este sermón, Charles Spurgeon. La sala, como te puedes imaginar, estaba abarrotada, era una gran conferencia. Y después de escuchar
al primero de ellos, todos salían de aquella sala, de aquella primera sesión, diciendo: ¡qué gran predicador hemos escuchado! ¡Qué gran sermón nos ha predicado! Después de escuchar el sermón de Spurgeon, todos salían de la sala diciendo: ¡qué gran Salvador tenemos! ¡Qué gran Salvador! Busca engrandecer al Señor, busca engrandecer a tu Salvador en todo lo que haces. En segundo lugar, estamos, no solo para que toda nuestra vida sea una alabanza a Dios, estamos en la tierra para estimular la alabanza de Dios en otros. ¿Cómo estoy estimulando a alabar a Dios a otros? Podrías decir que tu vida entera está involucrada en una misión doxológica, de alabanza, como Pablo, entre todos los que te rodean, en casa, en el trabajo, en la escuela, incluso dentro de la iglesia. Tu testimonio llama a otros, tanto verbal como ejemplar, llama a otros a sumarse a esa alabanza a Dios como Salvador de ellos. Y quizá aquí a lo mejor debemos tocar una fibra sensible antes de continuar y considerar algo antes. ¿Ves a todos los que te rodean, sin importar su trasfondo, su historial, su mochila, pero tampoco su etnia, su raza, su cultura, como recipientes del amor salvador de Dios, de su gracia para ellos, llamados a unirse también a un mismo pueblo contigo? ¿Los vemos así? ¿A unirse y disfrutar de Dios y de su alabanza? O quizá tenemos por ahí escondido el mismo espíritu de Jonás, ¿no? Y decir: no, yo a estos ninivitas ni hablar, a todos menos a ellos. O como aquellos dos discípulos de Jesús, ¿no? Jacobo y Juan, y oramos de alguna manera: Señor, envía tu juicio sobre estos samaritanos. No, estos están más lejos. Yo aún, pero estos están más lejos de tu gracia salvadora, transformadora, redentora. La invitación, como vemos en el Salmo 117, es a todas las gentes, a todas las naciones, a todos los pueblos. Dios es salvador de todo tipo de personas. Jesús murió en la cruz por toda clase de pecadores. Y el Señor está formando un pueblo de gente de toda lengua, tribu y nación. Nosotros mismos que hoy estamos aquí, que no éramos pueblo, que estábamos lejos de las promesas de Israel, del pacto de Dios, y hemos sido reconciliados con el Dios de Abraham, con el Dios de Israel, y hemos venido a formar parte de la familia de Abraham. ¿Cómo ser engreídos? ¿Cómo cultivar en mi corazón racismo o clasismo? No, mis hermanos, de ninguna manera. ¿Cómo poner barreras donde Dios ha puesto carreteras y caminos? ¿Cómo voy a considerar a nadie más allá del alcance del amor fuerte de Dios, del amor fiel, de su gracia salvadora? Fíjate hoy incluso cómo cambian las tornas. Hay pueblos donde realmente compartir el Evangelio está prohibido. Pero en su providencia, Dios trae a todas estas personas de esos lugares a nuestra tierra, a nuestro país, para que ahí podamos dar a conocer también el amor de Dios y el Evangelio de Jesucristo a ellos, para que escuchen del amor de Jesús. Tenemos una misión. Alabemos a Dios y extendamos su invitación a todo tipo de personas, porque como dijo el Señor, de gracia recibisteis. Ahora, dad de gracia también. Y por último, el Evangelio de Jesucristo, el pacto de gracia, el amor salvador de Dios para contigo, debe ser el motivo y el motor más fuerte de tu vida espiritual. La misericordia, la fidelidad de Dios, cómo este Evangelio despierta tu alabanza diariamente en medio de cualquier circunstancia. Esta estrofa: porque Dios ha engrandecido su misericordia y su fidelidad es para siempre. Esa estrofa tan corta ha sido suficiente para sostener al pueblo de Dios a lo largo de los siglos. En cualquier circunstancia, en momentos de aflicción, de dolor, de enfermedad, de cautiverio.
¿Cómo esas verdades pueden sostener también tu vida y la mía? Pues déjame darte también aquí 3 recomendaciones que pueden ser útiles para que este pacto, este amor de Dios para contigo puedan sostener tu vida y la mía en medio de cualquier circunstancia. En primer lugar, predica ese evangelio del amor fiel de Dios a tu propia alma diariamente. Ese amor que es abundante, ese amor que es soberano, ese amor que es fuerte, ese amor que es transformador, ese amor que se encarnó en Jesucristo y en su cruz para rescatarte del pecado, para rescatarte del diablo y para rescatarte de la muerte. Predica el evangelio del amor de Dios a tu alma diariamente. En segundo lugar, este mismo evangelio va a sostener tu vida cuando aprendemos a interpretar todas las circunstancias de la vida a la luz de ese amor fiel de Dios para contigo. Que como decía, no hay un solo momento, no hay una sola circunstancia en tu vida que caigan fuera de su amor salvador. Ahora mismo están dentro de ese amor. Si Él no escatimó a su propio Hijo por ti, pregunta el apóstol Pablo, ¿cómo no te va a dar con Él también ahora todas las cosas? ¿Cómo Él nos va a abandonar? ¿Cómo Él va a renunciar a nosotros? Habiendo costado la sangre de su Hijo. Si Él hizo lo más, no hará lo menos. Si Él dio lo mayor, no continuará dando de su amor para con todos los que confiamos en Él. Predica ese evangelio a tu alma. Interpreta todas las circunstancias de tu vida a la luz de ese amor de Dios contigo mostrado en Cristo. En tercer lugar, comparte de ese amor salvador de Dios con otros. Porque este salmo es lo que está tratando de hacer. Nos invita a no quedarnos con ese mensaje dentro de nosotros, sino a sacarlo fuera, a compartirlo con otros, a llamar, a animar. Y aquí debemos entender lo bueno y lo necesario que es no dejar de congregarnos. No dejar de congregarnos. Aquí escuchamos, vemos, como veremos en un momento cuando celebremos la Santa Cena, cantamos, oramos de este mismo evangelio unos con otros. Y eso nos está fortaleciendo. Y qué buenos también, además de congregarnos, como Pablo le dice a los filipenses, que colaboraban con su misión de alguna manera, en su caso quizá de forma económica, también orando por él, qué bueno es compartir de ese mismo evangelio con los que aún no se añaden a esta alabanza, con los que aún no creen. Pablo les dice ahí a los filipenses en el capítulo 1, verso 5, que al participar con él tuvieron comunión en el evangelio. O sea, participaron de las noticias de ese amor de Dios para con ellos de una manera más abundante, más especial. ¿A qué se refiere aquí Pablo? Ellos ya creen en el evangelio, son una iglesia, ya son creyentes, pero al compartirlo, al colaborar con él, uno es el primer bendecido, más allá de las respuestas. Uno es el primer bendecido, uno lo entiende mejor cuando lo comparte, lo asimila más internamente en su corazón y lo agradece más intensamente, de manera que es un motor para su vida, es un verdadero medio de gracia para nosotros mismos, compartir el evangelio con otros. Así que comparte el evangelio del amor de Dios en Cristo Jesús y serás fortalecido en medio de tus circunstancias también. Concluyendo, suele decirse que los mejores regalos vienen en envoltorios pequeños, ¿verdad? Yo espero que en adelante puedas valorar mucho más esta pequeña joya, esta pequeña perla que tenemos en el libro de los Salmos, justo en el centro de la Biblia, que tiene un valor incalculable. En este salmo se encuentra de manera tan concentrada la sustancia de la verdadera vida cristiana, una vida de alabanza por la gracia de Dios y para la gloria de Dios. En él se nos llama, como decíamos, a una alabanza católica y universal en su extensión y evangélica en su intención. No nos puede apuntar más alto este salmo, a Dios. No puede tratar de abarcar más las naciones y no puede profundizar más hondo el amor salvador de Dios en Cristo Jesús. Y de esta manera, este pequeño salmo nos está presentando el propósito final de Dios para toda la eternidad. Un mundo bajo un solo Señor, con un solo pueblo
y una sola alabanza. Amén. Pues unámonos hoy a esa alabanza también. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, que ella siempre es viva, ella siempre mueve nuestra alma y es eficaz. Gracias porque por medio de este salmo tú nos estás enseñando la grandeza de tu gran amor, el propósito más alto al que puede apuntar nuestras vidas, que es conocerte a ti como nuestro Dios, no solo creador, sino también como Salvador, y ser transformados por ese amor redentor que tú has mostrado en tu Hijo Jesucristo. Que ese sea el objeto de nuestra meditación cada día y también el objeto de nuestra alabanza. Y que por ese amor nuestra vida entera sea movida y partícipe también de la misión que tú tienes en este mundo. Y es que toda la creación conozca de este Evangelio, se acerquen a Jesús en arrepentimiento y fe y podamos alabarte como un solo pueblo. Ayúdanos a ser ese tipo de cristianos y a ser ese tipo de iglesia aquí en Vilasar también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.